Pensar positivo. Desde que fui entendiendo mejor cómo funciona el mundo energético y en qué consiste la espiritualidad, me pude dar cuenta que todo lo que uno va pronunciando en el verbo es creación constante. Por lo tanto, todo el tiempo estamos creando. Somos constructores absolutos de la realidad que vivimos. Esto explica que una persona que dice tengo mala suerte en el amor, efectivamente no va a tener otra cosa más que solo mala suerte en el amor. Es decir, está creando una realidad que efectivamente es sumamente negativa. Nos cuesta mucho entender lo significativo de esto, porque no entendemos la profundidad que tiene. Tomamos las palabras a la ligera, por eso es importante la forma en que me estoy comunicando, que estoy dialogando. Recalco esto por la necesidad imperiosa de que hagamos un cambio de conciencia importante. Nos merecemos vivir mejores vidas, tener una conexión con nuestro ser más sana, más profunda. No nos hemos perdonado muchos errores que hemos cometido, entonces la integración de la oscuridad, mucha gente piensa que es como pasarse al lado oscuro, volverse malo. No entienden lo que significa incorporar la energía de guardián. En estos talleres que yo hago de energía, es súper lindo poder entender que las variables energéticas no son 2, sino 4. Que el bien no es suficiente, que el bien se divide y tiene 2 polaridades. Y que hay una que es positiva y hay otra que es negativa. Entonces, por eso, digamos, creé este taller de las 4 fuerzas, porque finalmente ahí uno puede explicar con lujo de detalle lo que significa. Es amplia la información, no es una información que yo pueda explicar en un audio de 20 minutos ni media hora, requiere de dedicación. Ahora, cuando uno logra comprender la magnitud que esto tiene, es impresionante. Por eso subí este audio como extracto de las 4 fuerzas, porque ahí doy unos ejemplos súper simples, pero muy aclaradores en cuanto a la realidad que vivimos y percibimos. Y efectivamente hay 4 posiciones energéticas de base. Es decir, hay otras que estoy trabajando ahora en relación al plano espiritual para poder ampliar más el conocimiento y el entendimiento del mundo energético. Ahora, podemos cambiar la realidad todas las veces que queramos y todo requiere de un trabajo. Pero si sigo criticando, si sigo pensando que el problema está afuera, si sigo con la misma mentalidad de solo juzgar, de criticar, de andar en esta actitud pesimista, confrontacional, no voy a tener otra cosa más que de lo mismo. Entonces, traducido al español, si tienes una vida de mierda, es porque la creaste. Eres responsable de lo que estás viviendo. Entonces, si tienes problemas con las parejas, es porque eres responsable de eso. Tienes un trabajo que no te gusta, eres responsable de eso. Tienes una enfermedad que no te gustaría estar viviendo, la creaste. Eres responsable de esa enfermedad. Esto es porque no nos enseñaron a querernos, a valorarnos, no nos enseñaron a equivocarnos. Y quizás aquí lo más importante, mucha gente quiere hacer las cosas bien y con resultados óptimos. Nuestras madres, abuelas, vienen de generaciones en que todo había que hacerlo bien y a la primera, si no, mejor no lo hagas. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo bien. Eso es como el mandato. Y si no, mejor no lo hagas. Y te lo repetían muchas veces. Entonces, al final fuimos como educándonos en una conciencia autoexigente, en donde incorporamos el perfeccionismo como algo bueno. Las escuelas espirituales, los movimientos, la misma religión,
de mil formas se ha encargado de que seamos la buenita persona, etcétera, etcétera. Pero en energética hay reglas fundamentales, como por ejemplo, cada vez que ayudas a alguien que no te ha pedido ayuda, esa ayuda que tú facilitas, energéticamente es una mochila que entra en tu vida. Entonces, ayudaste a alguien que no te lo pidió, el problema que él tenía ahora es tuyo. Y es tan simple, solo por haberle ayudado en algo que no debías involucrarte, algo que tenía que ver con su aprendizaje, algo que tenía que ver con su evolución, con su crecimiento, ahora forma parte de tu vida, solo porque decidiste de buena onda, de buena gente, de buena persona, pucha, lo está pasando mal, yo en su lugar me gustaría que alguien me ayudara, y entonces vas, metes la cuchara, resuelves el problema, y después viene la contraparte, que es como no te pidió ayuda, no tiene nada que agradecerte, de hecho, tú fuiste la persona metiche que se involucró en algo que no era para ti. Y como no era para ti, tú te quedaste esperando que, pucha, lo mínimo, que te agradezca. No, no te va a agradecer porque en realidad no te pidió ayuda. Por lo tanto, tú te metiste en su vida privada, resolviste algo que no era para ti y ahora el problema es tuyo, punto. Así de simple. No tiene mayor explicación. Es tan simple como eso. Por lo tanto, energéticamente te acabas de cargar con algo que no te pertenece. Pero, como todas las cosas espiritualmente están mal enseñadas porque las hemos comprendido mal, nos explicaron mal, entonces por eso aclaro sobre la ley del karma. Entonces, en este otro video hablo de por qué es una trampa lo de la ley del karma. Que ayudar sin mirar a quién, oye, perdóname, meterse en un forro, ayudar a alguien y traspasarte una carga a tu vida. ¿Cuánta gente vive la vida de todos los demás? Es típico de la consulta. Carlos, pero si yo no soy mala persona, ayudo a todo el que puedo, no sé por qué estoy tan mal. Bueno, estáis mal porque hay ayudado a Pedro, Juan, Diego y no te hay ocupado de tu vida, estáis metida en la vida de los demás. Entonces, de esa forma, nunca vaya a poder vivir tu vida, nunca vas a poder resolverla, nunca vas a poder aclararla, porque tu tiempo no está en tu vida, está en la vida de los otros. Entonces, no es lo mismo servir, ¿ya? Y este quizá es el concepto más triste que uno mal entiende y que se plasma de una manera masiva en todos los movimientos espirituales, no tan solo la religión, en todos los movimientos espirituales, porque se ha malentendido el concepto de ayudar al prójimo, de servir al prójimo. No es eso, en realidad. Deberíamos hablar de colaboración, que es otro término, que no tiene que ver con ir y a ayudar y resolver el problema estando al servicio del otro. Entonces, la palabra servicio es esclavizante. O sea, piensen lo que significa energéticamente la palabra servicio. Servir. Por lo tanto, te transformas en un esclavo del otro cuando utilizas esta palabra. Mientras que la palabra colaboración es mostrarle el camino, darle las señales por dónde está la ruta y dejar que lo haga solo. Darle la posibilidad de que crezca con lo que está viviendo. Y no es lo mismo colaborarle, darle señales, luces, pistas por donde podría ir la solución, que meterse a solucionarle el problema. Entonces, cada vez que alguien necesita la plata y se la paso, ya resolví el problema, ahora yo voy a tener problemas de plata. Si la persona necesitaba una ayudita y esa ayudita se basaba en por dónde, cuál era la mejor opción y mostrarle desde un análisis cuáles son las mejores opciones y que la persona decida, oye, después no te está diciendo, pero es que tú me dijiste, por culpa tuya me pasó esto, si tú no me hubieses dicho esto, a mí no me habría pasado aquello. Entonces, al final termina responsabilizándote, tú terminas con una mala onda, esa persona piensa mal acerca de ti y termináis más cargado el día que como lo empezaste. Ahora, ¿por qué es tan importante? No sabemos decir palabras positivas, no sabemos mantenernos en una frecuencia apropiada, adecuada. Todo el tiempo estamos, a través de la crítica, creando realidades negativas para nuestra vida y nos hemos hecho especialistas en que las cosas nos salgan mal. ¿Por qué? Porque
porque no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Lo hacemos por una creencia que está muy mal enseñada y transmitida de generación en generación. Entonces estos problemas los vivieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros seguimos enseñándole a nuestros hijos que hay que ser buena persona, que ayudar a todo el que se pueda, pero le estamos pasando más mochilas, pobres hijos que les estamos transmitiendo la misma estupidez que nos tiene bloqueados, las mismas enseñanzas que nos tienen anulados, que no nos permiten avanzar. Entonces, es importante que vamos modificando y aprendiendo y que entendamos cómo funciona el mundo energético. ¿Ya? Todos tenemos la posibilidad de ir cambiando nuestra realidad. La realidad se cambia rápido si trabajamos de manera consciente. Se cambia rápido si hacemos movimiento y estamos dispuestos a perder y dispuestos a cometer errores. Entonces, cuando nos enseñaron que había que hacer las cosas bien, nos arruinaron. Porque no nos dejaron simplemente entender que el error es parte del aprendizaje. Es decir, imaginen a un niño que quiere por primera vez hacer el dibujo de un rostro o de una persona. Y enseguida venimos nosotros y le hacemos borrar el dibujo porque no le quedó bien. Porque así no se hace. Si no somos capaces de disfrutar el error del primer dibujo, las desproporciones del primer dibujo, felicitando a nuestro hijo, entendiendo que en un próximo dibujo él solo va a poder reconocer dónde tiene que mejorar la forma, la figura, el diseño, el color que le va a dar a ese dibujo. Entonces, hemos hecho todo mal. Entonces, las mamás, el típico error que no quieren que sus hijos vivan la vida que tuvieron ellas, porque pobrecitas, están sufridas, lo pasaron tan mal, y se victimizan y lloran las viejas y arman puro drama. Es que tú no sabes lo que yo viví, es que tú no estuviste en mis zapatos, es que claro, pero si tú hubieses estado en este tiempo, las cosas tú las verías distintas. Entonces, oye, asumamos la realidad de una vez por todas y dejemos de llorar. O sea, el llanto no colabora absolutamente para nada. Los hijos tienen razón cuando le dicen, oye, pero mamá, si es tu vida, que si tú lo viviste así mala pata, pero yo estoy en otro tiempo, entonces tengo que vivir las cosas diferentes. Y dele con la vieja, sí, pero claro, es que tú eres joven, no me entiendes. Entonces, no, si los cabros tienen razón en cierta medida, lo que nos faltó es un lenguaje claro y preciso acerca de los contenidos reales, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros equivocadamente como papá todo el tiempo? Queremos que nuestros hijos saquen la mejor versión de nosotros. Y para eso, estúpidamente, creemos que hablar de nuestras mejores virtudes es como el mejor consejo que le podríamos dar a los hijos. Como si ellos, al escuchar que nosotros cuando teníamos su edad nos iba bien en el colegio, nos sacábamos 7, que hacíamos tal que hacer, que éramos inteligentes, curiosos, como si esto nosotros lo fuéramos a transmitir en un pensamiento mágico, que el hijo al entender que como yo tenía un promedio 7, entonces él también puede tener promedio 7. No, mentira, no funciona así. Esa cuestión es una mochila adicional, es como que el padre se está comparando al hijo y el inconsciente entiende otra cosa, le está diciendo soy mejor que tú. Y cada vez que le repetimos que a nosotros nos iba bien, que él puede, porque si él quiere, él puede, inmediatamente al otro lado están sintiendo un peso, una mochila. Entonces, si quieren realmente ser buenos padres, olvídense de las cosas buenas que tienen, porque esas cosas se transmiten en el aire, por vibración. El concepto de energética, de vibración, es maravilloso, porque tiene una cantidad de posibilidades que no hemos explorado por desconocimiento. Por lo tanto, si quieren que realmente sus hijos crezcan, los valoren, los respeten y entiendan la vida que ustedes vivieron, cuéntenles dónde están las cosas de su infancia, las que fueron difíciles. Cuéntenles que en su tiempo eran tantos hermanos, que no había plata para comprarle zapatos nuevos a todos, que algunos tenían que heredarse los zapatos del hermano mayor, que pasarse una prenda del hermano mayor, que fueron momentos complicados en donde no estaban las condiciones, no existía la tecnología que existe hoy día, y que los padres tenían que repartir las comidas entre el grupo de hermanos, y ojo,
El hermano que no almorzara lo suficientemente rápido terminaba siendo atacado por el otro que estaba al lado, porque venimos de generaciones donde eran muchos hermanos. Nuestros padres tenían familias numerosas. Nuestros abuelos tenían familias numerosas. No como ahora que se trata de cuidar la población y que se trata de, ojalá, tener uno o dos hijos, y ya tres, máximo cuatro. Ya los más generosos ya con cuatro hijos están bien. Eh, pero no como antes, que las familias tenían 9, 10, 12 hijos, donde eran muchos los hermanos. Entonces, claro, con esa cantidad de hermanos, ¿quién tenía atención? El mayor tenía que hacerse cargo como un papá más, entonces probablemente algunos de ustedes son de esa generación y les tocó hacerse cargo de los hermanos. Entonces, esas son las cosas que hay que contar. No hay que contar las habilidades que tú tienes, porque los hijos se dan cuenta, si no son tontos, reconocen nuestras habilidades, nuestras virtudes, lo están viendo. Entonces los cabros se dan cuenta de todo acerca de nosotros, nuestros miedos, las cosas que nos avergüenzan, lo mentirosos que somos. Hablamos de la importancia de la verdad y estamos mintiendo descaradamente. Entonces viene la vieja a llamar ahí, a golpear la puerta y le dice, oh no, dile que no estoy, que salí. Entonces, al final, los hijos se dan cuenta cómo somos, po. Entonces nosotros hablamos de los buenos ejemplos, de la buena conducta, de la moral, damos ejemplos, damos jugo, po. Perdemos mucho tiempo tratando de hablar solo de lo bonito, de lo lindo y de lo mejorcito. Claro, porque en el fondo todo el mundo quiere mostrar lo mejor y eso es una conducta, digamos, muy humana. Pero eso es lo que hay que de alguna forma corregir, cambiar. Hay que perder el miedo a hablar de lo feo. Una de las cosas más importantes y quizás dramáticas es que cada vez que se queda un secreto guardado, eso en energética pasa al transgeneracional de una manera súper violenta. Un ejemplo muy común, por ejemplo, es que si una madre sufrió abuso sexual y esta madre se guarda esta información por miedo, por vergüenza, porque habría que delatar a algún familiar en algunos casos, porque algunos abusos son tremendos y se producen dentro de la misma familia y eso hay que aceptarlo y no hay que guardarlo. Una de las cosas que se repite es que si una madre vive un abuso sexual y no se lo transmite a sus hijos, por miedo, por vergüenza, este hecho se va a repetir. Se va a repetir hasta que aparezca alguien que sea capaz de decir la verdad tal y como fue. Esto es extremadamente importante. Imagina que fuiste abusada y tienes una hijita que está creciendo, que tiene 2, 3 años, 4 años. Oye, ¿cómo creamos conciencia sobre un niño pequeño que en el fondo pertenece a un árbol familiar en donde estas cosas pasan? Es decir, energéticamente ese bebé o ese niño o esa niña que está creciendo está condicionada a un ambiente donde el abuso se vive. Es decir, lo viví en la familia, por lo tanto, tengo que asumir la responsabilidad de pertenecer a un grupo familiar donde esto es un problema. Entonces, no debo tener miedo a hablar mal del tío, del padre, del abuelo, de la persona que haya generado el abuso. Es decir, debemos ser capaces de hablar acerca de lo feo si queremos liberar el árbol familiar, si queremos que nuestros hijos no lleven mochilas. Hay muchas madres que no van a contar jamás lo que vivieron en relación a un abuso sexual, nunca, pero nunca van a preferir irse con el secreto a la tumba. Pero ese pensamiento de querer ocultar va a obligar a otro de su generación siguiente a vivir la misma experiencia hasta que esa persona sea capaz de abrir el secreto. Estas cosas no se quedan guardadas, se liberan a través de las siguientes generaciones. ¿Te guste o no escuchar esto? Esa es la realidad. Si has tenido miedo, si has tenido vergüenza de hablar sobre lo que te pasó en tu infancia, en tu niñez, en tu adolescencia, y te da vergüenza hablar de lo feo, o que tú hiciste algo, porque podríamos estar frente a un abusador que al contar lo que hizo,
también libera al siguiente de la generación para que no lo repita y no se convierta en el siguiente abusador. Esto afecta en ambas polaridades, víctimas y victimarios por igual. Ahora, es vergonzoso hablar de esto, pero obvio que es vergonzoso porque tenemos una cultura que castiga esto, que lo sanciona de manera violenta. Pero si entendiéramos el origen que hace que estas cosas ocurran, oye, no tendríamos ninguna vergüenza. Inmediatamente podríamos entender que esto le pasó a la madre, le pasó al abuelo, le pasó al bisabuelo, a la bisabuela y así energéticamente se ha repetido precisamente por ese temor o vergüenza a hablar de lo feo. Ahora, ¿por qué es tan importante el verbo? ¿Por qué es tan importante la liberación? Porque es clave, porque es lo que está construyendo todo el tiempo la realidad que voy viviendo. Si sigo diciendo que no me gusta el trabajo en el que estoy, porque lo paso mal, no me gustan los jefes, no me gustan los compañeros, oye, energéticamente la solución consiste en renunciar y cambiarte de trabajo. Entonces la gente dice, pero Carlos, pero ¿cómo? Si no es fácil, mira cómo está la situación y mira cómo está el país. Claro, pero si sigues pensando con esa mente cerrada de que no tienes más opciones y que esto es lo que tienes, entonces, si quieres cambiar tu realidad dentro del trabajo, lo mínimo que podrías hacer es cambiar tu lenguaje. Es decir, deja de hablar patéticamente y criticando todo lo que ves y empieza a crear una realidad positiva. Tienes poder a través del verbo. Puedes hacer ejercicios que en energética son concretos, son absolutamente reales y que mucha gente que ha entrado en este mundo espiritual y que se ha permitido creer en este mundo intangible, invisible a los ojos, ha tenido resultados sorprendentes. Claro, al principio tú cuando empiezas a crear una realidad que no ves y empiezas a decir tengo un jefe maravilloso, tengo un jefe que me respeta, tengo un jefe que me valora, tengo un jefe que disfruta lo que yo hago, tengo un jefe que me reconoce, tengo un jefe que me sube el sueldo. Probablemente todas estas afirmaciones, ninguna sea cierta hasta ahora. Pero si empiezas a repetirlo constantemente y haces un trabajo energético, hay gente que necesita repetir 3 días el ejercicio, otros necesitan repetirlo 21 días, y el máximo de días que se debe trabajar para cambiar una realidad son 40 días. Ahora, ¿qué pierdes durante 40 días repitiendo esta frase una y otra vez? Al principio no te la vaya a creer ni tú, obvio, porque estás viendo la realidad en donde tienes a un jefe maltratador, cínico, descarado, sinvergüenza, que en el fondo no te genera todos los beneficios. Pero ojo, está comprobado que las palabras crean realidades. Entonces, aunque no te lo creas al principio, vas a llegar a un punto en donde esta realidad va a empezar a ocurrir. Por eso los grupos de práctica energética, todos los talleres que yo hago, donde trabajo con grupos y empiezo a mostrar cómo funciona esto, la gente se sorprende. El trabajo de grupo es impresionante, porque empezamos a escuchar la experiencia del otro. Y cuando alguien que no creía empieza a experimentar algo y ese se lo comparte al otro que tampoco lo creía, aquí es donde empezamos a darnos cuenta que somos una red energética que en la medida que uno logra cambiar su realidad, el solo hecho de haber tenido una experiencia que compartir le permite a otro que no creía tanto en la cuestión, el que no creía tanto en la cuestión energética, ahora cuando empieza a escuchar al otro dice, ya, ok, sí, total, ¿qué voy a perder? Y en el qué voy a perder aparece la magia y empezamos a construir una realidad hermosa donde definitivamente puedo transformar a través de palabras positivas, de pensamientos positivos, una realidad concreta que se manifiesta en el plano físico. Pero para eso debo dejar de hablar mierda, debo dejar de criticar, debo cansarme de repetir las mismas estupideces todo el tiempo, porque mucha gente está en una negatividad que no reconoce, pero que es absoluta. Hay gente tan negativa que energéticamente te transmite la mala onda, los vampiros energéticos. ¿Cuántas veces he hablado de los vampiros energéticos? Gente que con su sola presencia te echa a perder el día. Y es cierto, con su presencia te arruinan el día, porque es gente que anda con una nube gris, le pasan puras tragedias, chascarros, todo lo negativo. Entonces,
Si tienes gente de este tipo a tu alrededor, lo único que tienes que hacer es empezar a bendecir a esta persona para que su día cambie. Y repítelo muchas veces, no, yo te bendigo, que te vaya muy bien. Es decir, podemos alterar nuestro entorno. Ahora, somos súper miserables porque ¿por qué desearle bendiciones a alguien que anda despotricando todo el día y que está hablando mal todo el día? Bueno, pero ese que anda hablando mal todo el día arruina tu día. Y el solo hecho de que arruine tu día lo hace partícipe de tu realidad. Por lo tanto, si quieres cambiar tu realidad, a ese que es un vampiro energético, que arruina el ambiente laboral, que nos caga a todos los compañeros en el trabajo, a ese hay que corregir, po. A ese hay que cambiar, a ese hay que ponerle buenas vibras, a ese le prenderé una velita con una buena intención, a ese le prenderé un incienso para depurarle todas las cargas negativas de su familia. Y lo más bello en energética es que todo aquello que tú haces con una buena intención que sale en función de alguien que está mal y que lo necesita, energéticamente el universo lo retribuye con un beneficio. Esa misma bendición que va hacia alguien que en apariencia no se lo merece, luego retorna a tu vida en algo positivo. Lo vas a ver porque si tenías problema con un hijo y estás bendiciendo a alguien que anda amargado todo el día porque también tiene un problema con su hijo, eso que le acabas de resolver al otro, el universo te lo compensa. Por lo tanto, tu relación con tu hijo puede mejorar a partir de hacer un intercambio, de mandar una vibración positiva donde hace falta. Pero la gente no entiende esto, no lo sabe. En energética hay muchos secretos, hay muchas cosas simples que son materializables y que se pueden realizar. Por lo tanto, la invitación es a ser conscientes acerca de lo que estás pensando, acerca de lo que estás transmitiendo. Si no tienes el coraje para dejar el trabajo porque la circunstancia actual no lo permite, perfecto, lo acepto y lo entiendo. Pero tienes todavía la responsabilidad de crear un buen ambiente laboral. Entonces anota las frases que te gustaría que ocurrieran, déjalas en un cuaderno, enciende una vela y trabaja diariamente en repetir todo lo que quieres crear. ¿Quieres tener un compañero que no te maltrate? ¿Quieres que no te abusen de ti? ¿Que no te saquen el jugo? ¿Que te traspasen las pegas de los demás? Entonces empieza a crear realidades, empieza a inscribir que tus compañeros son responsables, que cumplen con sus funciones y tú no te sobrecargas de trabajo. Al principio vas a tener que engañar a tu mente, vas a tener que poner una realidad que en este minuto no estás viviendo, pero el trabajo repetitivo, constante, energético, con fe, con amor, donde tú pones todo a disposición de la humanidad, porque ese es el sentido de colaboración. No es ponerte al servicio. No quiero que te transformes en un esclavo del otro. Lo que quiero es que le colabores en lo que esté a tu alcance de la manera más simple y sin esfuerzo, pero que tenga como resultado que cambie tu vida también en función y en beneficio de lo que tú te mereces. Por lo tanto, todo depende de ti. ¿Quieres compañeros leales? ¿Quieres compañeros que no armen enredos ni cagüines? Entonces empieza a anotar sobre las personas, con nombres incluso, qué es lo que tú quieres que estas personas vivan. Y empieza a repetirlo. Y repítelo tantas veces que llegues a un punto en el que te convenzas de que eso es así. Y entonces vas a tener un cambio, vas a tener una transformación. Vamos a alejar las energías, las malas vibras, la negatividad. Podemos hacer que nuestros trabajos tengan una muy buena energía. Todo depende de una buena actitud, de un trabajo constante, de un trabajo que nace desde tu ser. Si todo el mundo está durmiendo y tú eres el que está despierto, utiliza ese poder, lo tienes, te pertenece. Nadie te lo ha quitado. Dios te hizo a imagen y semejanza. Eres un ser divino, capaz de construir realidades. Pero si estás pensando basura, vas a tener basura. Si estás pensando en soluciones, bendiciones y en salud, en bienestar, en todo lo que quieres crear en tu vida como positivo, entonces vas a tener una mejor vida. Todo depende absolutamente de ti y de la forma en que quieras enfocar tu realidad. Por lo tanto, eres responsable de tus dichos, de tus palabras. Si eres consciente de esto, vas a poder avanzar
y disfrutar. Así es que tenemos un trabajo hermoso que hacer y entonces se trata de hacernos conscientes y valorar lo que realmente somos. Ha sido un placer y que tengas un muy buen día.